Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas y la gente que nos sigue por medio de la red. En esta tarde, dándole gloria y honra al Señor, vamos a exponer un tema relacionado a los tiempos de Dios. Fíjate a ver si se oye bien. En los tiempos de Dios. Y quiero considerar en el principio lo que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo 3:8. Ahí, para la gloria y honra del Señor, dice, hermanos, que quiero que participen porque es importante que usted participe. 3:8 dice: amados, mas, oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Sí? Este es el tiempo de Dios. Yo quiero que usted hoy entienda cómo Dios en su tiempo obra sin tiempos. ¿Sí? Sin medida de tiempos obra Dios, y a veces por eso no le entendemos, a veces no comprendemos lo que Dios hace, porque no hemos estudiado la majestuosidad de su señorío. Y hoy vamos a ver la diferencia o la actuación de Dios por medio de los tiempos. Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, dice, para que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y ahorita vamos a desglosar en números este día de Dios, ¿verdad? Y yo quiero enfatizar en esto, que el tiempo de Dios, al ser 1000 años un día, ¿cómo está referenciando Dios el tiempo? El tiempo empezó a contar de la venida del Mesías y el sacrificio del Mesías. De ahí empezó la era cristiana, y es lo que la Biblia enfatiza y marca como tiempo, ¿verdad? Porque el mundo está creado desde anteriormente, muchos años atrás. Si nos vamos en el calendario antiguo, pues pasaron mucho tiempo, otras generaciones. Pero en el tiempo de nosotros, yo quiero que entienda esto en esta tarde, que el tiempo de Jesucristo, la era cristiana, empieza de Cristo para acá, o sea, del Mesías para acá, ¿verdad? Y entonces Pedro, hablando como discípulo de Jesús, hace un señalamiento y hace una advertencia, ¿verdad? Porque dice en el verso 5, ahí mismo en la segunda carta, capítulo 3:5, dice: esto se ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la cual subsiste. Amén. O sea, la gente ha ignorado los tiempos de Dios. La gente le interesa muy bien poco conocer el misterio de Dios en los tiempos. Pero yo quiero abrir este espacio para que usted conozca cómo proceden los tiempos de Dios. Amén. Aunque Dios marca tiempos, no marca fechas. En ningún tiempo profético marca fechas, para que la gente tenga una base profética con tiempo señalado, con día y hora señalada. Nunca, jamás. Nada más en casos muy específicos señala la Biblia tiempos específicos, pero en profecías del tiempo del fin y de los acontecimientos que Dios va a mover y va a hacer en sus tiempos, nunca puso fechas, nunca puso día o fecha señalado. Habla de tiempos, dice. Fíjese cómo dice, cómo habla la profecía. Por eso todas las profecías en los libros de la profecía dice, no dice fecha, solo dice en aquellos días, en aquellos tiempos, ¿sí? Pero nunca da un señalamiento
que diga tal día en el mes fulano, el año fulano, nunca dice. La profecía está abierta. ¿Por qué Dios señala estos tiempos abiertos en su soberanía? Porque Dios, siendo soberano, no tiene limitancia de tiempo, y porque es eterno, no puede ponerse una limitancia, porque Él es eterno. Entonces Él habla en su sola soberanía: yo lo voy a hacer en el tiempo, nada más les digo, en aquel tiempo que yo lo haga, en el día que yo opere, en el día que yo tengo señalado, pero nunca especifica fechas, ¿sí? Así trabaja Dios, porque Él es soberano y Él no tiene limitancias ni de tiempo ni de nada. Tiene Dios limitancia porque es soberano. Entonces por eso Él habla en aquellos días, dice Jehová, habla el profeta, en aquellos días, en el tiempo del fin. ¿Pero cuándo? No dice, no señala los tiempos. Pero Pedro hace una advertencia, hermanos. Dice: amados, no ignoréis esto, no lo ignoréis. Por eso es importante, no ignoréis, amén, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Luego ahora quiero llevarlos a las matemáticas, ¿verdad? 1000 años repartido en 24 horas. Vamos a hacer nada más un paréntesis. Vamos a hacer algo así, no que diga esto es real, no. Vamos a partir de una exposición. 1000 años es un día de Dios. Bueno, el día normal del ser humano tiene 24 horas, ¿verdad? Tiene 24 horas el día humano. Vamos a hacer que el día de Dios tenga 24 horas. Si dividimos 1000 años en 24 horas, en el tiempo hombre serían 41 años cada hora de Dios. 41 años con 6 días. ¿Sí? Una hora de Dios sería en el tiempo hombre 41 años. ¿Ah? Luego, o sea, convirtiendo el día de Dios, el milenio, en 24 horas, ¿ah? Le daría cada hora 41 años, hombre, para la humanidad. O sea que si un hombre vive una hora, va a vivir 40, haz de cuenta, 40 minutos. ¿Ok? Una hora, 41 años va a vivir. ¿Sí? En el tiempo de Dios. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque vamos a entrar más adelante en lo que vamos a ver el libro profético del tiempo de Dios. Dios señala que Él va a venir en el tercer día. ¿Sí? Y quiero llevarlos a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Santo eres, Señor. Fíjense lo que dice. ¿Por qué es importante los tiempos y por qué Pedro se preocupó en decir: hermanos, no ignoréis? ¿Por qué? Dice en el profeta Oseas capítulo 6, verso 1, 2 y 3. Dice: volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, nos hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué correlación hay en los tiempos de Dios? Que el Señor va a venir en el tercer día, y tenemos que ver que si de Jesucristo para acá cuenta la era cristiana, y Jesús está diciendo, ¿verdad?, por medio de la palabra, que Él va a venir en el tercer día. Yo quiero que vaya a San Lucas capítulo 13, 32. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Lucas 13. Fíjense lo que dice Jesús aquí.
Jesús estaba hablando en el tiempo de Dios y le dice a la humanidad una verdad que se les ha pasado a algunos estudiosos de la Biblia, unas verdades del tiempo de Dios. Amén. Le mandan preguntar, ahí lo encuestan a Jesús y luego él da una respuesta. En el versículo 13:32 dice lo que dice: y les dijo, id de decir a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios hoy y hago curaciones hoy y mañana, y en el tercer día terminaré mi obra. ¿Qué dice Oseas? Nos dará vida después de 2 días. Amén. Y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. 3 días. ¿Cómo estamos en el tiempo de hoy? ¿Cuántos días de Dios llevamos? Ya 2 días se cumplieron. Estamos en el 2000 y vamos transitando en el 3000. Amén. De la era humana. Pero vamos en el tercer día de Dios. Entonces estamos en tiempos proféticos. Jesús dice, hoy echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, el segundo día. Y en el tercer día, Él estaba hablando como Dios y estaba hablando en el tiempo de Dios. Y en el tercer día terminaré mi obra. Amén. Pero ¿en qué tiempo? Yo quiero que ponga mucha atención porque aquí es demasiado importante lo que está escrito. Amén. Amén. Ahí hablan que va a venir en el tercer día. Jesús está diciendo que va a terminar su obra en el tercer día. Está poniéndole término a la generación nuestra, a la generación noéica. Va a terminar en el tercer día. Pero ¿en el qué tiempo del tercer día? ¿Cuándo va a terminar la generación noéica, que somos nosotros? Dice aquí que en el tercer día nos resucitará. Pero hay un detalle que dice Oseas capítulo 3. Y dice lo que dice. Y conoceremos. Amén. ¿Oseas? Sí, Oseas 6:3. Y dice, y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová. Amén. Como el alba ha dispuesto su salida, y Él vendrá. Él ha determinado, amén, Amén, que va a venir al rayar el alba, ¿sí?, del tercer día. Amén. amén. Acá dice, en el tercer día nos resucitará y le conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá. Amén. Entonces, su disposición de venir al amanecer, en el amanecer del tercer día. Por eso le daba el desglose de los años en un día de 24 horas en el tiempo de Dios. Amén. Luego, si estamos ya cumplidos, se cumplieron 2 años proféticos y estamos en el tercer día, en el amanecer del tercer día, llevamos 17 años del tercer día de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a ver, ¿a qué horas raya el alba del día? ¿A qué horas raya el alba del día? ¿A las 6 de la mañana? ¿5:30? ¿A qué horas raya el alba? Porque Él dice que está dispuesta a su salida en el alba, al rayar el alba, en la mañana, cuando el sol empieza a hacer luz. Al rayar el alba quiere decir que es al amanecer del tercer día. Amén. Si nosotros decimos que el alba empieza a rayar a las 6 de la mañana, entonces vamos a ponerle al día de Dios en el milenio nuevo del tercer día a las 6 de la mañana. Entonces estaríamos hablando de 6 horas. ¿Verdad? ¿Cuántos años serían? 41.6 años, hombre, por hora,
si Dios está disponiendo venir para terminar la obra, serían 249 años del tercer día de Dios. Ese sería el alba del día tercero de Dios. Porque dice que está dispuesto su salida al rayar el alba. Amén. En el alba. Como el alba está dispuesta a su salida. Amén. Entonces, 6 horas de las 0 horas a las 6 de la mañana del tercer día serían 6 horas. Multiplicado por 41.6 le da un total de 249 años del tercer día de Dios. ¿Amén? Tenemos 17 años recorridos del tercer día de Dios. ¿Cuánto le queda a la humanidad? 3 generaciones nada más, para que termine, según el tiempo profético, para que termine en esta generación noéica le faltan nada más 3 generaciones. Y cada generación en el tiempo bíblico dice que cada generación es de 80 años. 3 por 8, 24. Son 249 años, lo que resta de lo que tenemos ahorita. Nada más es ustedes, sus hijos y sus nietos. Y esta generación se esfuma en el tiempo de Dios. Preocúpese. Amén. Preocúpese porque nada más, según el tiempo profético que está aquí, nada más a lo que estamos sacando, a la humanidad le queda nada más para la venida del Señor 3 generaciones. Amén. ¿Por qué 3 generaciones? Porque marca la Biblia en los tiempos. Habla en Daniel, dice que 2 tiempos y medio. Como estábamos hablando que Dios no le pone cifras ni le pone tiempo, entonces no es una cosa segura, la profecía no es cosa segura. Es nada más es una idea que yo le estoy dando, no es una cosa específica que diga así va a ser, no. Es nada más para que usted razone qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. ¿Sí? ¿Qué tan cerquitas estamos de que el Señor aparezca? Amén. Amén. Si Él va a venir, porque dice dice, en el tercer día nos resucitará. La resurrección se va a llevar a cabo cuando Jesús aparezca. Y aquí están diciendo Oseas que va a ser en el alba del tercer día. Amén. Entonces a la humanidad le queda nada más, según el tiempo desglosado en el año de Dios. Por eso Pedro hace una preocupancia para el cristiano. Vean con claridad que Dios tiene 1000 años, es un día. Jesús dice, yo hago la advertencia, hoy curo, hoy echo demonios, hoy y mañana también curo, pero en el tercer día voy a terminar mi obra. Pero se hace específica, dice que Él ha dispuesto su salida al rayar el alba. Luego vemos cómo Jesús maneja esta situación. Cuando Él es sepultado, resucita antes de que amanezca. Amén. Y quiero que vaya, gloria al Señor, y vea en Lucas 24:1 cómo Jesús en todo maneja. Dios no maneja mediodías, no maneja para la obra que Él hace, no maneja tardanzas, sino que es diligente. Por eso hay que tener cuidado. Por eso el Señor dice, orad permanentemente, estar preparados, porque no sabéis la hora ni el día. Dice en Lucas 24:1, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que había preparado algunas otras mujeres con ellas, y hallaron movida la piedra del sepulcro. ¿Amén? Jesús ya no estaba. ¿Vinieron a qué horas de la mañana? Dice muy de mañana, al amanecer. Amén. Jesús está diciendo por medio del profeta Oseas que Él está disponiendo su venida en el rayar el alba del tercer día. Jesús dice, yo voy a terminar mi obra en el tercer día. Amén.
Tenemos 17 años, hombre del tercer día de Dios. Entonces, está caminando ya el tiempo profético para el cumplimiento. Jesús viene en este año profético, en el año de Él, o sea, en el día de Él, en el tercer día viene para encontrarse con la humanidad. Amén. Amén. Yo quiero que quede claro lo que estamos tratando de explicarles a los hermanos y las hermanas y la gente que nos está viendo, para que usted tenga una idea de cómo el tiempo de Dios, el misterio del tiempo de Dios. Amén. Yo quiero que vaya a Daniel, capítulo 7, versos 25. Siete 25, lo que dice Abraham. Fíjense bien cómo el tiempo profético no tiene señalamiento de día señalado con número, sino que habla en una cobertura para cubrir nada más, pero no señala, porque Dios es soberano y no pone tiempos, pero puede ser cualquier día. Amén. Dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo que quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, fíjense bien, y tiempos y medio tiempo. Ese es el tiempo que Dios maneja en las profecías. No puede haber una profecía que pueda usted atestiguar que el Señor viene tal día, de ninguna manera. Yo quiero descartar eso para la gente. Dios no tiene especificado tiempo ni hora. Él habla de una manera trascendental a través del tiempo, sin señalamiento. Él puede disponer, porque es soberano, el tiempo en el tiempo que Él quiera, porque es soberano. Él no está limitado por un tiempo, ni está comprometido con un tiempo señalado. Amén. Por eso la profecía profética no tiene base que diga viene tal día, pero sí estamos viendo una globalidad del manejo profético del tiempo de Dios. Amén. 12 de Daniel, capítulo 7. Y ahí vamos a ver otra palabra que el profeta habla tocante a esto. Amén. 12:7 de Daniel. Amén. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, la cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Amén. Y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Se fija cómo no hay especificado mes, día, hora. No hay especificación. El tiempo profético no hay ese señalamiento, pero sí da pautas, como estas que estamos marcando. O sea, dice, Él dispuso su salida al rayar el alba. Amén. Al aparecer el alba. Quiere decir que en un amanecer. Y luego Jesús dice, en el tercer día yo terminaré mi obra. Aquí dice, en un tiempo y tiempo. Y la mitad de un tiempo. Amén. Cuando se acabe la dispensación del pueblo santo. ¿Cuál es esa dispensación del pueblo santo? ¿Usted sí sabe qué es la dispensación del pueblo santo? Que el evangelio vino a los gentiles por la dispensación que el pueblo de Israel está dando para que usted y yo seamos salvos. A eso se está refiriendo. Cuando se acabe la dispensación, ¿sí?, la espera del pueblo de Israel para que usted conozca la palabra de Dios. Por eso es importante conocer los tiempos. Amén. Luego dice, amén. 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 Más adelante, en el 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá, aquí sí especifica, habrá 1290 días. ¿Se fijan? Aquí sí especifica. Pero ¿será hombre o será de Dios? El tiempo que está marcando es de hombre porque está especificando.
Amén. En el tiempo de Dios no especifica día señalado, ni número, pero en el tiempo hombre sí. Amén. Habrá 1290 días. Amén. ¿Qué hay con esto? Yo quiero que lo entiendan. Dice, desde el tiempo que fue quitada el continuo sacrificio. Amén. Y dice, hasta la abominación desoladora. Hasta la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Cuál? La abominación desoladora. Quiero que vaya a Mateo capítulo 24, 15. Para que lo entienda mejor. Usted dice, qué caray. Pero yo quiero que usted entienda este mensaje hoy porque sí está complicado, pero sí lo puede entender. ¿Qué dice en Mateo capítulo 24, 15? Dice, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. ¿Cuál es la abominación desoladora? ¿Cuál es el lugar santo? Cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora, ¿cómo están los lugares donde se adora a Dios ahora? ¿No están desolados? ¿Están desolados o no? Hay desolación en el pueblo santo. Ya las iglesias no están consagradas. Ya está dentro la abominación desoladora. La gente anda conforme al mundo adentro de la iglesia y es un lugar santo. Cuando veas, este es un cumplimiento profético. Amén. Cuando veas en el lugar santo, en la iglesia de Jesucristo, cuando veas en el lugar santo, en la iglesia de Jesucristo, la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? El pecado dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Amén. ¿Cómo están las iglesias desoladas? ¿Cómo están tristes? ¿Cómo andan los hermanos fríos? ¿Cómo andan conforme a los rudimientos del mundo y no conforme a la consagración en santidad para el Dios viviente? Ya no hay respeto para la santidad. Ya no hay respeto para Jesucristo. Ya no hay respeto para Dios. Ya no hay temor de Dios. Está en proceso esta abominación desoladora. Desoladora quiere decir estéril, árido. Está el corazón ya árido. Ya no tiene pasión por Jesucristo. La abominación desoladora ya está dentro de la iglesia, donde se adora a Dios, donde el lugar santo, donde se adora al Altísimo, ya hay desolación, ya hay abominación. Amén. Yo quiero que vaya a Mateo 13 para que lo entienda más mejor lo que yo estoy hablando, porque yo quiero que tenga fundamento lo que estamos hablando. Amén. Capítulo 13, 14 y 15, para que lo entienda mejor. Amén. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oís y no entendéis, y viendo no veréis y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios ahora? ¿Cómo está el pueblo de Dios ahora? Con corazón engrosado de pecado. Desolación en la iglesia, porque ya no hay santidad, ya no hay temor de Dios, ya cada quien hace conforme a su parecer, ya no hay lineamientos de amor, todo es fingido, todo es convencional, por conveniencia, por negocio. Es una desolación dentro de la casa del lugar santo donde se alaba y se adora a Dios. Es pura
economía, es pura mentira, puras fábulas, puras parábolas, pero de acción nada. Se habla mucho, pero no se vive. Se enseña mucho, pero ya no hay eco en las mentes, en los corazones para seguir una disciplina santa y verdadera delante de Dios. Estamos viviendo tiempos proféticos. El tiempo se está acercando, porque ya vimos en los estudios anteriores que el hijo de perdición fue manifestado. Estamos viendo hoy que la desolación ya está dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Usted lo ve en las iglesias, usted lo ve en el mundo, usted lo ve en todas partes. Hay desolación en el pueblo de Dios. Hay pobreza, hay desesperanza, hay enfermedades. Hay situaciones que no deben estar en el pueblo de Dios, pero las hay a consecuencia de que la gente que está dentro del lugar santo está viviendo de una manera incorrecta, está viviendo de una manera convencional, conforme a su entendimiento, conforme a su deseo, conforme a su comodidad, pero no conforme al lineamiento que el Señor marca para que usted y yo no seamos salvos. Por eso aquí dice la Biblia, dice, por esto, en esto se les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden. Amén. Oyendo no entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ahorita la gente oye el evangelio, pero no sabe qué sabe. Ya no sabe si tiene sabor o no. Ya no tiene sazón el evangelio. La Biblia dice que es la sal del mundo para sazonar, y ahora ya no sazona. Ya todos son iguales. ¿Amén? Ya no hay diferencia entre lo santo y lo inmundo, entre lo perverso y lo santo. La iglesia está en una desolación espiritual. La mayoría de la gente no conoce el don de Dios. La mayoría de las personas no conocen la santidad. Dicen que ya no es necesario, todo es común. Ya no hay diferencia entre el impío ni el cristiano. Hay una desolación total dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay una desolación. Y el hermano o la hermana que nos está viendo, usted puede checarlo en su propia iglesia. Lo puede checar. Si el Espíritu Santo hoy, que lo que está hablando, está fuera de orden, nosotros estamos mal. Pero el Señor no puede cometer errores. Él está hablando de una manera correcta. Amén. Ya dimos los tiempos, las razones, los motivos del tiempo de Dios. Que es soberano, Él es eterno, y el tiempo está sujeto solamente a la voluntad de Dios. Por eso no puede decir el hombre viene mañana, no puede decir en qué hora, pero sí el tiempo profético está sobre nosotros. El rayar el alba, Cristo viene. Amén, del tercer día. Porque dice, nos resucitará. Amén, y estaremos delante de su presencia. Dice el profeta Oseas, nos resucitará en el tercer día y estaremos frente a Él. Amén. Pero Jesús se especifica, en Mateo dice, vayan y díganle a esa zorra. Amén. Que hoy echaré fuera demonios. Y mañana curaré. Y el tercer día dice, terminaré mi obra. Pero dice el profeta Oseas que ha determinado su venir al rayar el alba, al amanecer. Y por eso dimos que cuando Jesús fue sepultado, dice que las mujeres llegaron temprano, muy temprano, dice, habla la Biblia, muy temprano. Eso quiere decir que rayando el alba, Jesús ya no estaba en la tumba. De esa misma manera, Dios va a venir a rayar el alba. Yo quiero decirles algo tan maravilloso que la palabra tiene, y que por eso el tema se llama el misterio de los tiempos de Dios. Fíjese bien, Jesucristo vino a la tierra y se sujetó en el tiempo hombre. Fue sepultado y al tercer día del hombre resucita. Pero Dios, lo maravilloso, fíjese la misericordia y la grandeza de su majestad. Dios
al hombre lo va a resucitar en el tercer día de él. Gloria al Señor. En el tercer día de él. Repitiendo lo que pasó en el sacrificio de la cruz, pero él lo va a hacer al revés. No en tercer día de hombre, sino en el tercer día de Dios. Al hombre le está regalando 3 días, 3 milenios, para venirlo a resucitar. Amén. Gloria al Señor. Pero él, cuando él vino, él resucitó en el tiempo hombre, en 3 días. Hombre. Amén. Que es lo maravilloso. Y allí vemos la misericordia preciosa del Altísimo. Porque si Él nos diera conforme a lo que nosotros somos en el tiempo que somos, ya hubiera venido el Señor. Pero por eso Pedro dice, no es tardanza, sino que es para que todos procedan al arrepentimiento y alcancemos la misericordia que Dios tiene. Precioso regalo. Él nos va a resucitar en el tercer día de Dios. 3000 años. Hombre. Amén. Pero en el tercer día, en el día de Dios. No en el día del hombre. Y esto es lo maravilloso. Yo me gozaba cuando estaba viendo este estudio. Digo, Señor, qué precioso, porque allí marcas la diferencia. Dice, porque mis misericordias, dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Amén. Dice, porque mis pensamientos son más altos que los de vosotros. Y entonces los tiempos del Señor son más grandes, su misericordia es más grande. Por eso el Señor está no tardando su venida, sino que está esperando con paciencia que el hombre se arrepiente. Amén. Por eso hoy les digo a los que nos están viendo y a los hermanos, arrepiéntase y busque. Los tiempos de Dios están puestos ahí para que usted los vea. Estamos aproximándonos al tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, para el rescate de Dios para la humanidad. Nos queda poco tiempo para los seres humanos. El Señor me ponía esta exposición para que usted entienda en parte los tiempos del proceder de Dios. Amén. ¿Cómo está dispuesta la venida del Señor Jesucristo? Si usted no lo tiene, búsquelo. Todavía hay tiempo. Porque el Señor dice en el tiempo profético que son 2 tiempos y medio. Pero habla ya del final de la era humana. Está hablando en 2 días y medio termino ya. Amén. Por eso hay unos de gente que profetiza. Como nos tardamos o no nos tardamos, ¿sabes cómo se llama ese hombre? Dijo que en el 2500 era el fin de la humanidad. Está tomando tiempos de la Biblia porque el Señor lo está diciendo. Está diciendo algo bíblico. Porque así está medido en el tiempo profético de la Biblia. Dice que en 2 tiempos y medio terminará la obra del Señor. 2 días y medio. En el tiempo de Dios. ¿Amén? Pero nosotros como hijos de Dios no estamos esperando el final de la era de la humanidad, estamos esperando la venida de Jesucristo. Y es tiempo que usted y yo busquemos el don del Espíritu Santo, el sello de redención, porque si el Señor aparece en las siguientes horas del amanecer, que ya está el tercer día, llevamos el riesgo de quedarnos fuera del reino de Dios. Por eso es importante hablar de los tiempos, para que usted y yo estemos apercibidos que estamos viviendo tiempos proféticos. El Señor dice, como apercibimiento solamente a la humanidad, dice, cuando veas que la higuera brota, el verano está cerca. Ya la higuera tiene muchos brotes, que está diciendo que son tiempos de reconciliación para el ser humano. Que es necesario que el ser humano empiece a reconsiderar los tiempos, que se le está acabando el tiempo a la humanidad. Yo les digo, según las cuentas que nosotros sacamos aquí desglosando el día de Dios, a la humanidad, para el tiempo del fin solamente le quedan 3 generaciones. ¿Sí? Es un aproximado, no es una exactitud. No tampoco estoy diciendo esto va a ser así, porque el tiempo profético no tiene día ni tiene señalamiento. Pero es una aproximación que nosotros estamos dando como advertencia.
estos 200 y tantos años que le faltan a la humanidad para el juicio, van a ser de grande tribulación, de grande angustia, porque va a empezar a manifestarse el Señor ya en su venida con grandes señales y grandes prodigios. Hay por los que están y por los que se queden, nosotros ya casi nos vamos. Amén. Pero yo les hago la advertencia: echen mano de la salvación ahora que la tienen tan cerca, porque el Evangelio dentro de poco, cuando empiecen ya las grandes tribulaciones, la palabra de Dios se va a escasear, la van a quitar, viene la desolación total en las iglesias, donde ya no va a haber congregaciones, ya no le van a creer, porque la desolación, la abominación desoladora está entrando a una velocidad muy rápida a las iglesias. Y esa abominación desoladora es el principio del final que marca la era del ser humano. Amén. Estamos tan cerca que las iglesias ya tienen todo lo del mundo adentro. Ya la abominación desoladora, desolación, te está entrando a las iglesias, al lugar santo, donde ya no se sabe si son cristianos o son del mundo. Y esta es señal de que el Señor viene ya, y también la gran tribulación. Está a paso de la humanidad de entrar a la gran tribulación, y yo le digo, si entra a la gran tribulación en estos 200 y tantos años que le faltan, a la humanidad ya no le queda mucha paz. Quizá dentro de poco haga guerras, haya más desastres, y si no se arrepienten, van a acelerar la venida del Señor Jesucristo, porque el Señor dijo a este siervo: estoy pensando en quitar la gracia. Y si el Señor quita la gracia, por la gran abominación que hay, ya ahorita nadie quiere nada con Dios. A nadie le interesa la salvación, a nadie le interesa la palabra, a nadie le interesa la disciplina, a nadie le interesa nada. Están acelerando el tiempo de la venida de Jesucristo. El Señor puede venir antes. Porque el Señor me hacía considerar, dijo, estoy pensando en quitar la gracia. Si quita la gracia, se acabó la dispensación del pueblo santo. La dispensación de Israel se acaba, y el Evangelio se tiene que regresar a Israel, y los gentiles ya se les acabó la dispensación. Por eso le digo ahora, es grave, aunque muchos nos van a criticar, porque hay muchos teólogos que agarran la Biblia de otra manera. Es grave lo que está pasando. Amén. Y yo quiero apercibir a las personas que son entendidos. Dice en el profeta Daniel capítulo 12, quiero leérselo para que no diga que el hermano lo está diciendo. Amén. Dice en el versículo 9, verso 12 de 9, y respondió: anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Aquellos que quieren conocer a Dios, aquellos que aman a Dios, van a ser emblanquecidos y purificados. Dice: pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, ¿de cuáles eres? Los entendidos comprenderán. Por eso este mensaje no es para gente extravia, no es para gente que no entiende, es para gente que entiende. Amén. Si tú eres entendido, es para ti la palabra. Este mensaje es para ti que eres entendido. Dice que los impíos no entenderán, pero los entendidos entenderán. Dice que los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿De cuáles eres? Si eres entendido, esta palabra es para ti. Si no eres entendido, tú no la vas a entender, porque es necesario que tengas entendimiento y disposición de amar a Dios y de servirle a Dios, para que entiendas esta palabra. Del otro modo, se te va a pasar de noche. Yo estoy hablando cosas que debes saber, pero si a ti no te interesan, no puedo hacer nada yo. Yo solamente expongo los temas que el Señor me da para el tiempo y en los tiempos. Amén. Esta palabra ha sido dada para aquella gente que quiere y tiene preocupación por el tiempo de Dios.
Ahí está mi hermano y mi hermana. Este es un regalo de Dios para ti. Yo sé que muchas personas, cristianos y cristianas y no cristianas, nunca escudriñan estas partes bíblicas. Pero ahí están para ti. Amén. Porque no es importante, porque no es entendible. Pero ahí está un poquito para que tú entiendas que el tiempo de Dios está cerca. Mi deseo es que el Señor te bendiga y que ahí tú consideres, si eres de los que se están limpiando y purificando, dale la gloria y la honra a Dios. Si no, preocúpate, tienes un lugar en el infierno ya preparado y listo para recibirte. No necesitas hacer nada, solamente hacer lo que sigues haciendo. Amén. Amén. Yo les digo en esta tarde, mis hermanos, mis hermanas, sean sabios y entendidos. Porque el apóstol Pedro hace una advertencia. Dice que todas las cosas van a perecer. Y si tú quieres perecer también, mira, no hay ningún problema. Yo solamente anuncio lo que el Espíritu de Dios me dice. Amén. Amén. Tú juzga si es verdad o no es verdad, pero el tiempo de la dispensación del pueblo santo está por terminar. La gran tribulación está a punto de empezar. Y hay por los que se quedan, y hay por aquellos que no han echado mano de la salvación. Yo te invito a que busques una iglesia, un pueblo que alabe a Dios y que adore a Dios. Y entra a las filas de la salvación para que seas salvo. Esta es mi recomendación. Si no la tomas, es tu problema. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Amén.